Me... ¿Ya? Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a una actividad acá en la Asociación Psicoanalítica Argentina, organizada por un grupo de trabajo que se llama Café Psicoanalítico, y el nombre de esta actividad para el día de hoy es Perspectivas de las instituciones científico-sociales, malestares y devenires, y qué nos imaginamos, ¿no? Como una propuesta de juego imaginativo para pensar en este cambio de época, cómo estamos transcurriendo dentro de las instituciones. Y para ello invitamos a 3 panelistas, 2 colegas de APA, Guillermo Brunstein, acá a mi derecha, a Adrián Auspach, acá a mi izquierda, y a Gustavo Romero, filósofo, que está demorado y está llegando. Vamos a coordinar esta mesa, bueno, la que está hablando, Janet Drizun, y José Sauvaler, otro integrante del Café Psicoanalítico, que también está llegando. Estamos todos llegando. Bueno, unas palabras introductorias hasta que nos vayamos aclimatando. Acá habrá unas 15 personas en APA y otro tanto por Zoom. El Café Psicoanalítico, Luis Canciper, nace también hace unos cuantos años como un grupo de trabajo para pensar ciertas situaciones que sucedían en los corredores institucionales, en los cafés entre colegas, y poder pescarlas y traerlas a una mesa de debate. Tal vez algo que podía quedar soslayado del mainstream o algo que podía no estar como dentro de los conceptos académicos más pensados. Bueno, el Café Psicoanalítico continúa trabajando, pero me parece que no hay ahora ni corredores ni cafés, y nos preguntamos dónde está la institución, la cual ha seguido trabajando, pero de alguna manera ciertas coordenadas, ciertas figuras de espacio, tiempo, de, digamos, cierto tipo de fronteras, de delimitaciones entre los lugares donde la academia o lo académico o lo que uno podría llamar los diálogos entre colegas acá en una institución psicoanalítica se daban, y que se daban en un ámbito que uno podría decir no era una figura homogénea, ¿no? Eran figuras diversas, de grandes conferencias, de pequeños grupos de trabajo, esos corredores que iban separando esos espacios, más los lugares extramuro, de alguna manera no podríamos decir que han desaparecido, pero nos estamos preguntando, y esto es lo que les queremos traer al debate, y para eso convocamos a Guillermo, a Adrián y a un filósofo, Gustavo, justamente porque el café plantea abordajes interdisciplinarios para poder pensar cuáles son estas perspectivas, digamos, científicos, sociales, académicas. ¿Cómo nos imaginamos que las instituciones van a configurar un encuentro? Para eso pensamos en 4 preguntas que les entregamos a... Hola José, vení, acércate. Llegó mi co-coordinador, José Sauvaler. Diseñamos 4 preguntas que les alcanzamos a los panelistas, un poco como para ir abriendo el debate, ¿no? ¿Cómo cambió lo académico social y cómo nos imaginamos que será dentro de 5 años? En esto los 5 años es un ejercicio de pensamiento, porque no está en nuestra idea poder predecir o anticipar el futuro, sino trabajar el presente. Considerando la modalidad híbrida del encuentro científico, ¿qué pasará o cómo se despliegan ahora los debates científicos? Como poder pensar si hay algún cambio, si esto trajo algún beneficio, si se ha modificado una situación, porque de alguna manera entre un antes, que no es tan antes, no es tan pasado, y una hora se han producido cambios importantes.
los cuales nos parece que es importante no adherirnos a esos cambios, sino pensarlos, en especial si somos un grupo de psicoanalistas. El otro punto que traíamos era dónde queda el afecto comunitario, cómo se vehiculiza. En realidad, el concepto de encuentro con el otro, en este caso es el encuentro con el otro profesional, académico, el debate científico. ¿Cómo se da? ¿En qué planos toma figurabilidad? ¿Cómo se vehiculiza? ¿Nos hemos acercado más? ¿Nos hemos conectado más? ¿O nos hemos alejado? ¿O las pantallas suponen un efecto cautivador y seductor que borra otro tipo de figuras que antes estaban presentes? En esto quisiera marcar al menos mi posición, creo que es la del café. No estamos ni a favor ni en contra de los cambios que se están produciendo en este momento. Lo que nos parece es tener una instancia, una mirada de observación, de discriminación y una mirada crítica, no una mirada, digamos, de adhesión incondicional. Por último, en este cambio de época que vino para quedarse, era digital, era informática, era del dataísmo, aceleracionismo, múltiples palabras que están dando vuelto en nuestro entorno. ¿Cómo se afectará la transmisión de los saberes en general, de los saberes sociales, dentro de los cuales me parece que el psicoanálisis está presente, y la formación psicoanalítica? Bueno, esto viene a ser una introducción. Me parece que podríamos empezar con Guillermo Brunstein, si le parece. Bueno, Gustavo todavía no ha llegado, o sea, no sabemos si quedará en el medio o al final, y después con Adrián. Bueno, voy a presentar a Guillermo, amigo, colega, miembro adherente y titular de APA y perteneciente también a APSA, ocupado varios cargos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, co-coordina con Beatriz Seltzer un grupo sobre un grupo de trabajo acá en la APA. Estudio comparativo entre la clínica freudiana y la actual. En APSA pertenece al capítulo de neurociencias y psicoterapias. Bueno, ¿qué te parece, Guillermo? Si más o menos podríamos armar una ronda de unos 10 minutos cada uno y después seguimos. Bueno, bárbaro. Después, yo traje algunas cuestiones que posiblemente en 10 minutos no las voy a hacer una síntesis. Me parece algo que, bueno, lo vamos a ir después charlando. Pero ante todo, quiero agradecerles al café la invitación y la confianza y el desafío para poder conversar de un tema tan comprometido y tan actual como el que estamos transitando, y aparte es un gusto estar entre amigos porque yo pertenecía hasta no hace mucho al grupo en la organización de las actividades, o sea que en ese sentido me siento entre amigos, y también la cosa esta de poder estar en APA, volver a estar en APA para poder conversar y pensar juntos estas cuestiones de actualidades, no solo de la institución, sino del psicoanálisis, dónde estamos parados o dónde estamos posicionados en este momento en el psicoanálisis, me parece muy, muy lindo. Y aparte, una responsabilidad que cuando la asumí, cuando me invitaron, dije, bueno, cuánto hay para hablar, pero también cuán comprometido es todo lo que uno puede decir. O nos quedamos cortos o nos quedamos largos y sin tiempo. Y bueno, siempre homenajeando a Luis y a Ana, que son los que de alguna manera llevaron adelante esta inquietud, y que quiere decir que aquellas cuestiones que estamos heredando
las podemos sostener y sostener con vitalidad. Las preguntas, de alguna manera, las preguntas me parecen interesantes, me ordené en relación a las preguntas. Voy a ir respetando de alguna manera cierto orden que por otro lado me parece que son muy articulantes unas con las otras. Somos partícipes activos de cambios sociales y de construcción y de nuevas formas de vínculos sociales profundamente abarcativos que hacen válida estos primeros interrogantes. En el planeta y en ciertas singularidades de acuerdo a cada región geográfica, desde mediados del siglo anterior, tal vez desde la posguerra hasta la actualidad, estamos transitando una transformación científica, tecnológica y cultural que se pone de manifiesto con una fuerza inusitada y de manera ininterrumpida hasta la actualidad. El presente siglo trajo aparejados grandes progresos tecnológicos y culturales acompañados de un incremento abismal en las desigualdades sociales, herencia de un siglo precedente que produjo cambios radicales en la convivencia humana. Fenómenos contrastantes, tales como guerras mutilantes y desgarradoras, contrastan con el descubrimiento de la penicilina, de la fibra óptica. Yo pediría si pueden bajar los celulares. Bueno, decía que los fenómenos mutilantes como las guerras y los sufrimientos se contrastan en el siglo pasado con los avances. ¿Esto qué es? Bueno, esto da cuenta de cómo manejamos la tecnología. Bueno, ¿Cómo nos manejan? ¿Cómo nos manejan? Sí. Bueno, de todas maneras, digo que mejoraron, que por otro lado se mejoró la calidad de vida, a pesar de estas cuestiones tan contrastantes. La acumulación de la riqueza cada vez mayor para unos pocos y el retroceso de las posibilidades al trabajo, la salud, la vivienda y consiguientemente la educación para otras mayorías. Se me hace imposible pensar la praxis profesional, la inserción y la enseñanza como en una sola categoría homogeneizante. Creo que los preceptos de pertenencias institucionales hoy, en este sentido, están claramente en revisión. El psicoanálisis contemporáneo, en nuestras instituciones, donde debemos adaptar y priorizar la escucha y la lectura, es donde debemos adaptar y priorizar la escucha y la lectura a los fenómenos epocales y dar respuesta a las demandas de las coyunturas, de acuerdo a cada región y a la problemática sociocultural que se presenta en un escenario inédito y singular que debe ser entendido en un contexto histórico-social, intentando crear el diálogo, divulgando e implementando las herramientas teóricas. Cambios institucionales que desde nuestra función como psicoanalistas y desde nuestras subjetividades nos enfrentan a profundos desafíos e interrogantes para contar con una lectura de acuerdo al gran espectro y a las posibilidades de cada sociedad y de cada estrato social. Mi idea, en este sentido, es abrir preguntas y no cerrar conclusiones, direccionamientos y legitimaciones de acuerdo a nuestra práctica en relación a las demandas. ¿A dónde vamos y hacia dónde nos encaminamos? Actualmente las instituciones psicoanalíticas, en un mundo tan aceleradamente cambiante, transitan por una realidad difícil en términos de subsistencia y de crecimiento, y de seguir siendo una propuesta atractiva al ritmo de las necesidades comparativamente a lo que históricamente supieron ser. La noción de tiempo como acontecimiento de cambio social y cultural produce efectos que nos proponen una cuestión
que nos cuestionan nuestra práctica. Lejos del vano intento de hacer futurología, podríamos pensar en posibles escenarios del mañana, creando puentes asociativos entre el pasado y el presente. Me pareció interesante esto de los 5 años, porque también estamos en una banda etaria donde decimos, bueno, nos podemos imaginar más allá de los 5 años. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Que también están pasando en en nuestra institución. En nuestra especialidad, las propuestas y la proliferación de actividades científicas y de intercambio colectivo en congresos, presentaciones de trabajo, grupos de estudio, supervisiones, eventos, coloquios, continúa siendo una oferta de espacios de discusión enriquecedora, de confrontación, de actualización como una práctica que nos conlleva a la idea de una formación permanente. De hecho, es lo que estamos pudiendo hacer hoy en este espacio. Nuestras instituciones psicoanalíticas, yo me referencio específicamente en APA, que es donde he crecido, donde me hice amigos y donde transité a lo largo de toda la vida, excepto en los últimos años que hará 10 años que pertenezco a APA porque también me integré a APSA, vuelvo con APA. Entonces, yo para analizar las instituciones psicoanalíticas, básicamente me referencio en nuestra historia y en nuestra realidad. La aparición y el uso de nuevos dispositivos nos condujeron a ampliar nuestro mundo del crecimiento y una nueva manera de vincularnos con los discursos ya conocidos. Quedamos con la pandemia, ¿no? Impactados con las nuevas formas de transmitir y recibir conocimiento. Si bien es sabido que en la pandemia la posibilidad impensable hasta aquí de utilizar masivamente los dispositivos para la comunicación online se incrementó y posibilitó dar continuidad a nuestras formas de relación con nuestros pacientes. No somos ajenos al resto de la humanidad, que ante el peligro inminente de muerte se retrajo, se aisló y fue creando diversas formas de comunicación y de inserción laboral en todo el planeta, generando efectos trascendentes en lo que hace a los vínculos, al amor, a las sexualidades y a las subjetividades. Cambios que todavía, a mi entender, dada su inmediatez, son imposibles de significar en su verdadera dimensión. El ser humano puso en valor y en uso los modernos y relativamente nuevos recursos tecnológicos, productos y efectos de lo que fue llamada la tercera revolución, herencia de fines del siglo que nos antecede y que ya viene utilizado de manera creciente, ya se venían utilizando de manera creciente. En el nuevo milenio nos encuentra ya con una proliferación masiva del uso de la tecnología y de las inteligencias artificiales. La conceptualización del concepto de la cuarta revolución industrial, que fuera acuñado por Klaus Schwab en el 2014-2016, con la aparición de las fábricas inteligentes y la gestión online de los productos en serie. Los fundamentos sobre los que se levanta esta revolución sería el Internet de las cosas, la robótica, los dispositivos concentrados, los sistemas ciberfísicos y las fábricas 4.0, Smart Industries. Entonces, ¿cuáles son las características de la cuarta revolución industrial? Schwab señala estos puntos en su artículo para el World Economic Forum, donde dice que en la velocidad, el alcance y el impacto de los sistemas no existe ningún precedente de avances similares de los que estamos experimentando. Y más importante aún, estamos evolucionando a un ritmo exponencial en lugar de un ritmo lineal, visto en las revoluciones industriales anteriores. Pero no solo eso, la amplitud y la profundidad de estos cambios avecinan la transformación de sistemas complejos de producción, de gestión y de gobierno. Se produjo entonces un desencuentro epistémico en el mundo psi. Los psicoanalistas sufrimos
inevitablemente un shock o un golpe traumático. Habituados al uso del recurso del dispositivo analítico que daba respuesta al sujeto del mundo moderno, que se caracterizaba por la intimidad del vínculo analítico, la presencia del otro en el encuadre del consultorio o el corrillo de los encuentros cotidianos en las instituciones, como vos decías, tuvimos que adentrarnos en el vértigo de un mundo ajeno y desconocido, de la frialdad que conlleva el diálogo a través de estos dispositivos. Acá me dice que tengo 2 minutos y en 2 Es una minutos primera después. vuelta para hacer un Bueno, poco más de diálogo. la implementación de estas modalidades demostraron hasta el momento la eficacia con una buena posibilidad de adaptación de los terapeutas, de los pacientes, pudiendo sostener vínculos de análisis y de trabajo transferencial y contratransferencial. Ahora, voy a resumir un poquito. Lo que se pone en evidencia es que para los profesionales jóvenes recién iniciados comienzan a aparecer ofertas altamente atractivas con diversos niveles, con encuadres más laxos y con costos menores que las ofertas institucionales. En este mundo cambiante, de tiempos acelerados, el psicoanálisis y si nuestras instituciones, tal como yo lo veo, desde hace décadas, se enfrentan a unas realidades nuevas de atomización de las ofertas y también de otras propuestas teóricas que pueden resultar atractivas, aunque podamos discutir sus eficacias. Creo que lo que sostiene a una institución psicoanalítica son las teorías y las propuestas teórico-clínicas. Pongo énfasis en la posibilidad de sostener nuestros recursos para no quedar ajeno a las lecturas de los cambios epocales, socioculturales, de lo que la sociedad demanda. Creamos el deseo de valorar el recurso. ¿Cómo podemos crear el deseo de valorar el recurso que el psicoanálisis puede ofrecer? La pregunta es, como lo planteaban ustedes, ¿dónde queda el afecto comunitario y cómo se puede vehiculizar? En este cambio de época, ¿cómo se afectará la transmisión de los saberes y de la formación psicoanalítica? Me quedaría por comentar después lo que yo considero que es la institución psicoanalítica del siglo XXI, hacia dónde vamos, y hay algún tipo de conceptos que tiene que ver con la posibilidad de crear puentes con otras disciplinas, porque si no, traigo 2 conceptos. El concepto del... Bueno, esperemos aquí. Una de las cosas que siempre iba a dar café con mediano, no te importa, es que sirva el mediano. Bueno. El tema es justamente la charla de café. Claro. Bueno, vamos a dejar aquí, Guillermo, yo tomo esta última observación tuya. Le estoy dando la bienvenida a nuestro invitado, Gustavo Romero. Había planteado, Gustavo, otra orden, pero bueno, las demoras, yo también llegué 2 minutos tarde. Va a seguir Adrián Auspach, así vos te relajás un poco, entras en clima y después te doy la palabra a ti, ¿te parece? En realidad, lo que trae Beatriz con las medialunas es tratar de generar disparadores de diálogo para después poder como armar... Sí, me faltaba eso. El café está compuesto por Beatriz Seltzer, Máximo Kogan, José Sobaler, Silvia Feintelevich, Judith Kanziper, Sarita Cohen y Janet Drisun, acá presente. Perdón. Cohen. Sí. Bueno, sí. Planteabas antes del futuro de la institución psicoanalítica. ¿Por qué no terminás lo que ibas a decir del futuro de las instituciones psicoanalíticas?
Hay que interrumpir. O queda para después y después lo digo. Sí. Bueno, le voy a dar la palabra a Adrián Auspach, que es psicoanalista de la APA, miembro adherente de la institución. Bueno, Adrián, te escuchamos. Bueno, gracias, Janet. Primero, bueno, buenos días a todos. Quería también agradecer al café la invitación, especialmente a Máximo Coan, que me llamó. Lo que hice fue escribir algunas ideas que me provocaron el tema. Lo que voy a hacer ahora es leerlas. Es breve y en un lenguaje muy, muy coloquial, ¿no? Si tuviera que definir un momento en el que en estos últimos años se provocó un verdadero cambio social, diría que fue en el de la pandemia de COVID-19. En realidad, la pandemia y el confinamiento resultante, más que generar nuevas tendencias, lo que provocó fue la aceleración de las preexistentes. Encuentros científicos virtuales, cursos, compras online, todo eso ya estaba ahí de antemano, pero de pronto las barreras que cada uno de nosotros tenía para su adopción cayeron en cuestión de horas. De esta manera, provocó que lo físico y lo virtual se abracen, generando así lo que conocemos hoy como la modalidad híbrida del encuentro, o sea, la combinación de ambos componentes. Podríamos decir entonces que son planos superpuestos que constituyen una nueva dimensión de lo real. El trabajo híbrido pareciera ser uno de los legados más visibles de la pandemia. Bien sabemos que a lo largo de la historia, la tecnología ha sido uno de los principales motores de cambio social. Pensemos en la rueda, la escritura. Con la actual, entre comillas, revolución digital, ocurre lo mismo, hacia la cual, a su vez, existe, creo, una gran ambivalencia hacia ella. Por un lado, nos soluciona la vida en muchos aspectos, pero por otro, nos hace sumamente dependientes. Siempre estamos con el teléfono, sobre todo los adolescentes. El otro día un paciente adulto me dijo que se iba a dormir con él todas las noches, manteniéndose despierto sin poder dejarlo, sufriendo luego de insomnio. Ya casi no existe el, entre comillas, silencio de la espera. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin necesitar mirar la pantalla del celular? Entramos en abstinencia del celular, tal vez del brillo de la pantalla o de querer saber si alguien nos escribió en un lapso de tiempo cada vez menor. Además, al contenido de la ambivalencia podríamos agregarle otro más. El temor a que algún día, a partir de los avances tecnológicos, seamos reemplazados en forma total por máquinas con inteligencia artificial o que se arme un ejército de ellos que independicen de sus creadores, como se ve en muchas películas de ciencia ficción, y de esta manera nos liquida. Ahora, este temor de que la máquina sea un fiel reflejo de nuestro ser, ¿no es acaso otro resultado de una posición narcisística del hombre? Yo creo que lo importante es comprender el grado de omnipresencia de los objetos tecnológicos, y no tanto si se transforman en semejantes, con conciencia. Están en todos nuestros entornos, desde los públicos hasta los más íntimos, y esto sí que ya no tiene retorno. De todos modos, esta omnipresencia no la vamos a cambiar. Pienso que va a ir cada vez más increyendo. Entonces la amenaza sería lo que hacemos con eso. Cómo guardamos las relaciones humanas con su presencia. Por presencia, ¿no? Podemos afirmar entonces que estamos viviendo una revolución tecnológica. Y pienso que tal vez el verdadero peligro de ella es que se termine usando la tecnología para manipular a las personas. Creo que de alguna manera ya se está produciendo esto, de modo casi imperceptible, en que las aplicaciones pasan a ser una instancia menos destinada a informar que a orientar la acción humana. En definitiva, no creo que seamos reemplazados por las máquinas el día de mañana en forma total. A pesar de que en una encuesta realizada en el año 2017 a más de 550 especialistas sobre el tema de inteligencia artificial, concluyo que sí, lo más probable es que las máquinas terminen de reemplazar a los seres humanos para el año 2140, mucho más que sí.
Bueno, todo lo contrario. Es posible que nos dediquemos a hacer tareas mucho más específicamente humanas y menos mecánicas, algunas que tengan que ver con la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Pero eso sí, los humanos que no sepan usar la tecnología serán reemplazados laboralmente por otros que sí sepan hacerlo, cosa que ya sucede, se ve también en esta nueva vida híbrida. Entonces esta nueva situación también exige adaptación. Una situación similar le habrá sucedido a algún artesano del siglo XVIII y su negocio de generaciones con la llegada de la primera revolución industrial. Por ejemplo, un guantero. A partir de la creación de la fábrica y para sobrevivir, habrá tenido que decidir entre dos opciones. Transformar su negocio, hacerlo exclusivo, en el sentido de ganar calidad por hacerlos a medida y de mejor calidad, o ponerse él mismo una fábrica y empezar a fabricar en serie a un precio y calidad menor. Continuar como estaba habría sido inviable, teniendo en cuenta semejante competencia de fabricación industrial. Ahora bien, ¿cómo sería entonces nuestra adaptación a partir de esta revolución digital en nuestro trabajo como analistas? Una respuesta rápida sería simplemente ofreciendo a los pacientes la posibilidad de atenderlos en forma online, presencial o alternativamente online, presencial, según el acuerdo que se haga con el encuadre. Un encuadre que se arma cada vez más de igual a igual. Porque si no, irán con alguien que sí lo haga. Porque no estamos compitiendo, por supuesto, únicamente con nuestros colegas, sino con otras alternativas psicoterapéuticas que además prometen mayor cambio en menor tiempo y gasto. Pero el problema que veo es que al instalarse la vida laboral híbrida, con la exigencia de atención formal virtual, de atención en forma virtual, nuestro trabajo, que se caracteriza por ser personalísimo y, entre comillas, a medida, en el sentido que no somos el mismo analista con cada paciente, en la forma online, de alguna manera, hay algo que se pierde en calidad. Con esto no quiere decir que no pueda ser efectivo un tratamiento online en determinado paciente con determinado analista. En última instancia, dependerá de la capacidad de ambos de establecer una relación terapéutica sólida más allá del formato, ¿no? Entonces, si nos adaptamos activamente a la nueva forma híbrida, en nuestro trabajo hay algo que se pierde. Y si no lo hacemos también. Algo no menor, porque además lo llamamos análisis virtual versus presencial. Entonces, en la virtualidad, un aspecto de la presencia está ausente y por lo tanto más difícil de analizar. Ustedes podrán contestarme, ¿calidad de trabajo baja? Es porque aún no te adaptaste lo suficiente a la nueva realidad. O, lo que no es lo mismo, pero es igual, no sabemos bien cuál es, pero percibimos que una nueva condición humana está gestándose a partir de la acelerada hibridación con la tecnología. ¿No habrá entonces que analizar justamente en esta nueva forma híbrida de realidad? Por ejemplo, su resistencia a incorporarla. Porque ambos mundos constituyen cada vez más uno solo. Cada vez el mundo virtual va tomando más terreno sobre el real. Entonces la adaptación a esta nueva realidad tiene un costo. Y aquellas instituciones educativas, científicas que no logren pagarlo, a partir de los cambios inducidos por el avance tecnológico, es posible que terminen quedando obsoletas. Esta institución, donde se transmiten saberes referidos a la formación psicoanalítica, sabe bien esto y pienso que hace una fuerte apuesta para evitarlo. Todos los encuentros científicos se llevan a cabo en forma híbrida, por ejemplo esta misma. Además, existe una constante apertura. Tal vez a muchos les provoque sorpresa o hasta cierta renuencia, que al abrir la página web de APA lo primero que vemos es una foto de un joven de lentes y carpetas en mano, con el ofrecimiento de ser psicoanalista, su posibilidad de inscripción para el año en curso, como si fuera el aviso de una universidad privada. Yo lo veo como un progreso, una adaptación activa a la situación social, económica y tecnológica. Años atrás, en otro contexto histórico, esto no era así. A la institución no le hacía falta ir a buscar a los que querían pertenecer a aquella élite psicoanalítica, con sus grandes maestros. Venían, tocaban el timbre y esperaban hasta a veces varios años para poder comenzar un análisis didáctico y a un precio descomunal, con tal de pertenecer a una institución entonces hermética e idealizada. Haciendo una analogía
con lo que pasó con el judaísmo hace 2000 años a partir de Pablo, el apóstol. La APA, podríamos decir un poco forzado, ¿no? Se cristianizó. O sea, así como la intención de Pablo era que la nueva religión, el cristianismo, deviniera universal, estando únicamente con la fe para salvarse, al precio de resignar la condición de pueblo elegido y alcanzar así la humanidad entera, la APA tuvo que abrirse y resignar una cuota de su narcisismo para facilitar la incorporación en ella de futuros analistas y así poder sobrevivir. Aurelio describe a Pablo un poco como adenda, ¿no? Como el continuador del judaísmo, pero también como su destructor. Me parece que existía en Freud una fuerte identificación con Pablo en este sentido. También él fue un destructor, entre comillas, de dogmas de su época y un continuador de una nueva concepción del hombre. Además, como Pablo, guardaba un deseo de trascendencia de su nueva doctrina, lograr difundir el psicoanálisis a la mayor cantidad posible de seres humanos. Así lo escribe en 1930 en su prólogo a los 10 años de la fundación del Instituto Psicoanalítico de Berlín, reivindicando las 3 importantes funciones que realizó bajo la dirección de Max Eitingon, en ese entonces presidente de IPA. Lo voy a citar textual porque me gusta cómo lo escribió, ¿no? El primer punto es volver accesible nuestra terapia al gran número de personas que no sufren menos neurosis que los ricos, pero no están en condiciones de sufragar los gastos de su tratamiento. 2. Procurar un centro donde se enseñase la teoría del análisis y donde la experiencia de analistas mayores pudiese transmitirse a alumnos ansiosos de aprender. Y 3, importante, esto lo que tiene que ver con ahora, perfeccionar nuestro conocimiento de las enfermedades neuróticas y nuestra técnica terapéutica a través de su empleo y su prueba en condiciones nuevas. Bueno, Adrián, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Gustavo, que es nuestro invitado para poder compaginar, articular saberes interdisciplinarios como filósofo, bueno, creo que nuestros 2 colegas psicoanalistas han abierto un panorama interesante, controvertido. Me parece que Guillermo trae muchas cosas, le han quedado algunas todavía en el tintero para plantear. Me parece que hay que posicionarnos respecto de cómo miramos el pasado y el futuro y el presente. Me parece que en este momento hay una reconversión del concepto de lo histórico y lo pasado. ¿Cómo sobrevive o pervive, ¿no?, dentro de nosotros? De alguna manera esto lo trae Adrián cuando habla de que para no volverse obsoleto, las instituciones tienen que poder hacer un trabajo sobre sus fundaciones míticas, o sea, sus creencias matrices que le dieron a la misión fundacional de estas instituciones. En ambos 2 queda claro, de una manera lo plantea Guillermo, de otra manera lo plantea Adrián, que hay un cambio epocal. Como yo dije al principio, esto no va a parar, esto ya está metido dentro nuestro. Nosotros podemos zambullirnos en él, podemos tener una mirada de observación o quedarnos afuera, podemos volvernos obsoletos o podemos tratar de tener un pie parado con una mirada crítica, ¿no? Esta mirada crítica creo que alude por alguna manera a... Guillermo traía, bueno, ¿qué sostiene una asociación psicoanalítica? La verdad es que yo no sé qué va a sostener una asociación psicoanalítica. Me parece que todas las instituciones académicos, sociales, educacionales están atravesadas por una tormenta, que creo que Adrián lo planteó muy bien. Estos cambios ya estaban, pero la pandemia los aceleró. Es como que estaban esperando que se produjera algo para tomar de alguna manera una propuesta que podría ser de usurpación, de colonización, de absorción. Hemos sido secuestrados dentro de un sistema que al Truman Show nos parece que estamos en un lugar, pero que en realidad no estamos. O sea, estamos habitando espacios que son bastante controvertidos. Lo que sí me parece importante es
todavía somos humanos, no somos solamente chips en una cadena de datos, tomando un poco lo que trae Harari sobre el dataísmo. Adrián plantea, bueno, ¿qué es este trabajo en lo híbrido? Me parece importante esto que vos planteás de, ¿es lo mismo trabajar presencial online? ¿Qué es lo presencial? ¿Qué es lo online? ¿Cómo estamos construyendo cuestiones que hacen a nuestra práctica? Pero el título de la mesa, más que sobre la práctica, tenía que ver con las instituciones y la transmisión de los saberes, ¿no? Bueno, Gustavo Romero, filósofo, presentado aquí, es invitado de la casa, estás en el curso de filosofía, yo te pedí que me mandes un currículum, no me lo mandaste, entonces yo te digo, ¿cómo te querés presentar, Gustavo? Pero prefiero el nombre de profesor, ¿no? Que es como más noble. Bueno, Primero quiero agradecer a Judith por la invitación y la generosidad. Aristóteles en Ética Nicómaco, que es el primer texto de ética de Occidente, por decir, decía que para definir un carácter, una golondrina no hace verano, ¿no? Es decir, puede haber un acto generoso, pero eso no hace el carácter generoso de la persona, ¿no? Es un acto. Una golondrina no hace verano, pero cuando hay unas acciones que tienden a la generosidad siempre, hablamos de un carácter generoso. Aristóteles usaba la palabra magnánimo, ¿no? Bueno, yo prefiero la palabra noble, quiero decir que Judith es una persona noble, y de acá a 5 años ojalá haya más personas nobles como Judith, que el mundo será mejor, ¿no? Tengo 3 conceptos que lo voy a pensar atravesados por una cuestión, ¿no? Los 3 conceptos son tiempo, espacio y realidad, o ontología, es decir, lo que es, lo que existe, ¿no? Y eso lo pienso atravesado a partir de una afectividad o una política de los afectos, o una psicopolítica, para decirlo, ¿no? En el sentido más clásico de política, es decir, cómo nos afectamos los unos a los otros, o cómo hay una política de los afectos, es decir, cómo convivimos, cómo somos juntos, ¿no? Expresión clásica de política. De alguna manera está conectado por lo que decimos, porque de alguna manera percibimos cosas en común, ¿no? Hay una transformación de las fuerzas productivas, claramente, que hace mínimo 50 años que está aconteciendo, ¿no? Desde 1950 para acá hay algo. Las cosas son lentas. En 1955 Heidegger da una conferencia que se llama Serenidad, Gelassenheit. ¿Qué le llama y es una conferencia muy clara donde él dice lo que le llama la atención de los objetos técnicos y nuestra relación con los objetos técnicos. Y plantea la cuestión de la serenidad en ese sí y no con el objeto técnico. Es decir, de qué modo pensamos su utilidad como instrumento y de qué modo podemos evitar convertirnos en instrumentos del instrumento, ¿no? Porque eso nos convertiría en una máquina, la máquina. Es decir, está ya la pregunta que de alguna manera podría ser del siglo XIX, pero no es lo mismo, que es el dispositivo. Una cosa es la máquina mediante la cual uno usa para producir, y el problema está en el producto. ¿Quién se queda con el producto? Es el problema de la economía política. Lo que se llama ganancia se puede llamar plusvalía, explotación. Y otra cosa es cuando el instrumento es uno, es decir, cuando el chip, uno se convierte en un cyborg, es decir, ya no hay distinción entre la máquina y uno, y ese es un problema muy complicado. Lo que se llama la crisis del humanismo y el poshumanismo, es muy complicado, ¿no? No es un tema como para tocarlo muy... uno ve siempre los extremos, el conservadurismo, que es un humanismo extremo, que es el rechazo a todo objeto técnico, como diría Heidegger, pero a la vez ve ciertos loas y celebraciones de un poshumanismo como si fuera la liberación del humano, cuando en realidad puede ser
la instancia de justificación de la explotación más severa. Es decir, la pérdida de la dignidad del humano, que es convertirse en una máquina. Es decir, la pérdida de lo que llamaríamos como ficción o no, de un margen de libertad. Heidegger le llamaba la atención la televisión, que era lo primero en 1950, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser, dice Heidegger, que las personas estén como hipnotizadas durante horas sentadas? Una imagen que le llamaba la atención. Bueno, ni hablar de si Heidegger viera cómo el celular ya se transforma en una parte de uno, ¿no? Entonces yo pensaba lo siguiente, la transformación de las fuerzas productivas transforma, por supuesto, el tiempo, el espacio y la realidad de las subjetividades. Si uno piensa en la revolución industrial, el siglo XIX es clave. Es otro tiempo y otro espacio. El espacio y el tiempo del campesino y la realidad del campesino del campo no es el mismo del obrero. La subjetividad del trabajador se construye, se fabrica. El tiempo del obrero es un tiempo que no existía. Es decir, es un tiempo reglado, es un tiempo con horario. De 8, 8 y media esto, de 8 y media 9 esto, de 9 el descanso. Es decir, está arreglado, hay reglamentación, hay institución. Hay institución. ¿Por qué? Porque no hay afecto de lo comunitario ya. No está la familia del artesano, no está la comunidad del lugar de origen. Ya no hay origen, hay migración, hay desplazamiento, hay desconocidos, hay extraños. Toda la relación entre lo propio y lo extraño aparece, lo siniestro. Es decir, aquel que viene, que va a ser efectivamente la fuerza, también parte de la fuerza productiva, ¿no? El espacio. La institución es espacio y es tiempo. Lo que se llama la sociedad disciplinaria, ¿no? La sociedad disciplinaria. La disciplina, pero en el sentido de la disciplina es decir, cómo diagramamos el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, está medido. Imaginemos que la medida de un campesino es la geometría, es decir, de cómo se mide la tierra. Y la infinitud, en todo caso, hacia arriba. En cambio, la medición de un trabajador son los márgenes de la institución, del edificio, ¿no? Nosotros estamos atravesando una transformación de las fuerzas productivas y tenemos el privilegio, o la desgracia o la tragedia, de que somos un pasaje. Nosotros, no me refiero al ser humano en general, nosotros. Un pasillo, digamos. ¿Qué es algo? Un pasillo, un puente, un pasaje, un intermedio, lo que comunica. Y en ese sentido, nosotros vivimos esto de lo híbrido. No un joven. No un joven. Alguien que nació del 2000, yo vengo del CBC, que tengo de 7 a 9, corté un poquito antes. Imagínense lo que es dar clase a las 7 de la mañana, martes, miércoles, sábado, 7 de la mañana para un joven. Pero fíjense esto. Claro, yo ahora tengo 18 años que nacieron en el 2005. Son los centennials, pero de verdad. Claro, no existe otro tiempo y espacio, más que lo ven al revés, como algo impuesto severamente el cumplir un horario. Como que no les cierra, como si a nosotros al principio no nos cerrara, que es esto de hablar por una pantalla, ¿no? Es al revés. Y es otro tiempo y es otra realidad. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo y esa realidad? Porque tiempo y espacio es realidad. Es que se amplió la realidad. La realidad, esto que señalaban, me pareció muy interesante. Lo virtual y lo presencial. Claro, antes decíamos lo virtual y lo real. Bueno, está mal, digamos. Es lo virtual y lo presencial que hace a lo real. El punto es que nosotros sabemos, por una cuestión de afecto, lo que vale lo presencial. Lo que vale afectivo humanamente, para decirlo de una manera, ¿no? Y eso es la institución.
Las instituciones han sido criticadas a lo largo de todo el siglo XX, ya lo sabemos. Como la burocracia, como todo lo que ha sido criticado en términos de estructura. Pero como muy bien señala Richard Sennett, Richard Sennett tiene trabajos, el sociólogo Richard Sennett tiene trabajos extraordinarios, sobre todo su trabajo sobre la noción de oficio, por ejemplo. La idea de oficio, ¿no? Es decir, de cómo uno puede, mediante lo que hace, lograr una narración de su propia vida, ¿no? Lo que le permite hacer una narración, el oficio, ¿no? Definir una cierta identidad narrativa a partir de lo que hace. Pero también una idea muy interesante de burocracia a partir de la crisis de las instituciones. Por supuesto que la crítica a las instituciones, él las tiene en cuenta todo, desde Max Weber con la idea de burocracia del Estado y más, las tiene en cuenta. Pero lo que él dice es, sí, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Los oficios, y sobre todo las instituciones, permitían que justamente el sujeto pueda tener una narrativa, es decir, construir una narración acerca de su vida, y como toda narración biográfica, siempre es heterobiográfica. Siempre es una autoheterobiografía, porque nunca es la biografía de uno. Siempre uno es la comunidad a la que pertenece, ¿no? Y entonces se es parte de algo. Pero cuando lo que predominaba era la estabilidad, y ahora la virtud es la flexibilidad, cuando lo que predominaba era la conservación en el tiempo, que eso era garantía de calidad, y lo que predomina ahora es cuanto más se rompa, se funda, se disuelva algo mejor. Cuanto más los sólidos se desvanezcan en el aire, de alguna manera, vale. Cuanto más se aceleren las cosas, vale. Bueno, ahí está el problema. Es decir, ¿en qué momento, digamos, nosotros como pasaje, cómo nos hacemos cargo del peso de las cosas? Nosotros. Por eso nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo poder transmitir a las nuevas generaciones la importancia de una institución? Porque sin instituciones es la intemperie. Porque la historia sin instituciones es el campesinado, sí, sin fábrica, pero había otra vida. ¿Qué es la intemperie hoy? ¿Qué es sin institución hoy? ¿Qué es? Es la balsa con 50, 60, 100 africanos que vale para 10 personas y se unen en el Mediterráneo. Es una sobrevida a partir de un dinero mínimo, digamos, para vivir. Bueno, entonces el punto es la transformación de las fuerzas productivas. Eso va a provocar efectivamente un desplazamiento en lo que llamaríamos sistema económico, modo de producción, etc. No se sabe qué va a pasar con el capitalismo. Eso la verdad que no sé, no tengo idea. Por eso está tan por eso está tan movilizado el mundo en ese sentido, ¿no? Porque la democracia liberal, digamos, la democracia que nosotros conocemos es la democracia del liberalismo, que es un sistema político-económico, antropológico, que necesita de las instituciones. Lo que llamamos hoy neoliberalismo, anarcocapitalismo y demás, es muy distinto al liberalismo. Los liberales clásicos necesitaban del Estado y crearon la ley de educación pública gratuita, había escuelas, hospitales, o sea, era la importancia del Estado. Después podemos discutir distribución de riqueza y todo lo demás. Pero el problema es el siguiente. ¿Cómo me imagino yo de acá a 5 años lo híbrido? Y de acá a 5 años veo que necesitamos mucho trabajo de una política de los afectos, sin duda. Sobre todo porque lo que veo, por lo menos, es lo que no vi nunca. ¿Qué es lo que no vi nunca? He visto la universidad pública llena de gente por todos lados, que uno se quejaba, se enojaba. ¿Cómo puede haber gente en el piso sentada tomando una clase?
como, uno se quejaba, pero a la vez amaba eso porque decía, bueno, lo sostenemos como podemos. Después, la nada misma, el tiempo de suspensión espacio-temporal llamado pandemia. Y lo que veo ahora es algo casi fantasmático, ¿no? La mitad. Grupitos. Que van, vienen, no se sabe ya ni a qué van, digamos. Van justo para el honor y se van apenas terminan de cursar. El patio ya dejó de ser ese lugar, el patio, el pasillo dejó de ser el lugar donde desde alguien tocaba una guitarra hasta que se ponían a discutir lo que había dicho el profesor que le parecía indignante, o lo que le parecía maravilloso de lo que había dicho, o a intercambiar material, o incluso a discutir de otras cosas. Es decir, el momento de la dispersión, porque lo institucional tiene también el momento del desvío. Lo institucional no es solo la reproducción, al contrario, es la producción de lo nuevo lo institucional. Si no, no podría haber institución. En la institución se produce la diferencia siempre. Siempre. Hay una identidad y una diferencia, ¿no? Y eso es lo que hace. No se puede producir la diferencia de afuera de la institución. Está adentro. Y eso se perdió, incluso hablando con el kiosquero. Me dicen el tiempo. Sí. Sobre el tiempo, Sí. son las 10. Especial porque haces un corte muy fuerte Sí, sí. con lo generacional que atraviesa tiempo, espacio y verbo. Está dando vuelta a algo que lo entró. A mí se me presenta la infiltración. Es una figura médica, tiene que ver con herpes, una infiltración. Está vino afuera, existe afuera. Es interesante lo que vos traes de las deben continuar, pero ¿cómo? Pero ¿quién mira esas generaciones? Miran esas instituciones que van a haber, ¿no? Y por otro lado, vos decís que venís de una clase con pibe de 18 años, que acá no hay. Por lo tanto, no sé, me gustaría escuchar esto que vos traes respecto de quién puede diseñar algo posible para que permanezca una institución a futuro. Somos nosotros, son los de 18, ojo porque acá me parece a mí, discúlpame, hay cortes generacionales provocados por la propia aceleración de la No quiere decir esto que los de 60 para arriba dejamos de existir. No quiere decir No, eso. no, al revés. No, porque me parece que acá es muy importante organizar. No, al revés. Los que tienen más de 30 estamos en el mismo plano. Claro. Sí. No. Yo dije 18. Yo dije 18. Bueno, puede ser porque doy el mismo aula que he cursado en su universitaria también. Bueno, a ver. ¿Querés terminar tu cuestión y ahí damos Sí. alguna intervención? Me parece interesante esto que comentabas, lo de la foto del estudiante que pareciera convocar en la universidad privada, porque de alguna manera la universidad privada, por supuesto que lo vio antes. Claro. O sea, todos los cursos a distancia y demás, las universidades privadas lo vienen haciendo hace 15, 20 años. Y cuando yo lo miraba, decía, uy, ¿cómo puede ser esto? Claro, yo lo miraba siempre de la presencialidad y hoy hay que... Lo híbrido efectivamente es una suerte de negociación. Nos guste o no nos guste. Es una realidad transaccional. Un intercambio. En el sentido de que tampoco podemos pensar las cosas... Es un sí y un no a los Heidegger. Las cosas se aceleran y algunas cosas tienen que ver con... escapan a nuestra voluntad. Al menos en lo micro, escapa a nuestra voluntad. Es decir, lo que pase con Silicon Valley y lo que pase con Zoom y todas las plataformas digitales, escapa a nuestra voluntad. Entonces,
El punto es cómo lograr ese cambio, ese intercambio, este pasaje donde en un pasillo nos podamos encontrar los que hemos nacido antes del 2000 y los que han nacido después del 2000. Que haya un punto de comunicación con el afecto ahí. Entonces yo pensaba, con la cuestión del afecto, cosas que yo empecé a hacer en las clases. El año pasado, después post pandemia, porque del 2019 al 2022 yo encontré fantasmitas, discúlpenme la expresión, pero tampoco un lenguaje políticamente correcto. Si lo uso, siento que traiciono más a lo que percibo como realidad que si no lo uso. Eran personas que no hablaban, personas mudas, 18 años, mudas. O sea, el primer cuatrimestre del 2021, después de no tener 2020 y 2020, perdón, del 2022. No tuvimos 2020 y 2021, ¿no? Son chicos que tuvieron los 2 últimos años de secundario virtual. Mudos. Mudos. No es que no participaban en las clases, las primeras clases. Preguntabas. Pero cosas. ¿Qué materias tuviste en el secundario? No puede ser que no responda. Como si se sintiera presionado a hablar. Porque es cierto que lo virtual permite el arte del disimulo y del escondite. Yo puedo prender la camarita, pero puedo estar mirando un partido de fútbol. También me puedo sentir muy mal. Puedo disimular mi cara. Puedo esconder muchas cosas que la presencialidad no. En la presencialidad me expongo más a un reconocimiento afectivo. El cuerpo, la tridimensionalidad del cuerpo. En lo virtual incluso puedo cambiar el fondo, incluso puedo ponerme un filtro. ¿No? Estoy un poco pálido, me pongo un filtro. Quiero decir, es fácil para el simulacro y el escondite en tiempos de complicaciones anímicas, no sé. Pero cómo lograr un puente, cómo lograr en este pasillo podamos encontrarnos y que sea efectivamente productivo eso. Yo pensé, por ejemplo, en cómo pero música. No llevar una guitarra, música. ¿Qué es la música para un joven hoy? Porque ahí hay tiempo y hay espacio. Hay realidad. Tiempo, espacio, realidad, ¿no? Hay todo, digamos. La canción tiene palabras, tiene lenguaje, matemática. Y bueno, básicamente es una lista de Spotify. Es decir, el arte de la programación, el deseo más ordenado posible. Yo quiero escuchar esto y será esto, la lista. Es más, la trampa de Spotify es que si no pagás, te traiciona la lista y pero no es que te da la apertura a un desvío. Si vos veniste escuchando rock, te pone Atahualpa Yupanqui y descubriste Le tengo rabia al silencio, Atahualpa Yupanqui. No. Te pone, no sé, otra cosa más de moda. Sí. Pero, 2 palabras. Nosotros estamos organizados con el producto industrial, que es el libro, producto de la imprenta, que es el disco, el CD o el cassette, producto de la industria, a la espera, es decir, o la espera que la radio pase, o la espera del cassette, cuando uno ya estaba cansado del área para que encontrara la canción, dejaba hacer al disco, a la canción, y encontraba una canción que no esperaba. Es decir, la sorpresa en la demora, el desvío en la demora. Cuando no está previsto y acontece por ahí la diferencia. La inmediatez lo que busca es el control máximo. Y eso me parece que por ahí es un trabajo que hay que hacer. La angustia de la nueva generación ante la imposibilidad de esperar. Porque evidentemente hay una vida que se siente en peligro todo el tiempo. Solo una vida que se siente en peligro todo el tiempo no puede ver un horizonte, sino que todo tiene que ser ya. Hay un elemento que me parece que Quería decir algo. Para abrir. Bien. Sara. bueno, ahora estaba por claro.
Me parece que hay algo interesante acá que es si hay tanta amenaza entre rangos generacionales y las instituciones que vamos a tratar de mantener vigentes no se van a volver más conservadoras, ¿no? Porque cuando aparece amenaza y miedo, la reacción es mucho más peligrosa, acompañada de estos elementos de aceleracionismo y, como traían ustedes dos, de falta o incapacidad de tolerar con la especie, ¿no? Bueno, creo que Guillermo quería decir algo. Adrián, estaba también Sara. Guillermo. Parece muy interesante todo lo que se siguió. Parece que está dentro de la línea que yo bien pensando y que traía hoy, y es que no pude terminar de comentar, que tiene que ver justamente con lo que trae Gustavo acerca de la institución actual y del posmodernismo. Me parece que tenemos básicamente que rever y poner en cuestión el desentrañamiento de nuestras teorías, ¿no? Creo que una institución se basa básicamente en las teorías que se sustentan y cómo llegan esas teorías justamente a la contemporaneidad, a los jóvenes. Porque las instituciones pueden estar atraídas y ser atractivas para los jóvenes o no ser atractivas. Creo que lo que nosotros hemos, de alguna manera, en lo que nos hemos empobrecido, tal vez tenga que ver con dos cuestiones. Uno es que en las instituciones se hace política, y la política que se desarrolla en las instituciones es política acerca de nuestras teorías. Y la discusión teórica, que siempre nos enriqueció y que siempre llegó a las generaciones de profesionales jóvenes que intentan de alguna manera a la vez transmitirla y hacer una clínica. Hoy hay instituciones, y en ese sentido creo que yo soy en algún sentido optimista con respecto a las instituciones, a algunas instituciones, y pesimista en relación a otras. Lo que hace a nuestra institución, creo que estamos de alguna manera en una crisis de crecimiento, en una crisis, en una realidad que por algo surge esta mesa. Creo que no estamos planteando una realidad concreta, que es que APA no crece en la medida de nuestras expectativas, de acuerdo a cómo crecimos en el siglo pasado, hasta los años 90, y que algo ocurrió, mientras otras instituciones siguieron creciendo. Entonces, Adrián traía algo que me pareció muy interesante y que tiene que ver con por qué hay otras teorías del mundo psi que tienen mayor atracción. Yo creo que evidentemente no es cuestión de hacerles la competencia, sino también de ponernos a estudiar otras teorías. Creo que estudiar otras teorías y discutir las teorías, porque en APA, por ejemplo, lo que yo percibo es que estamos discutiendo permanentemente teorías que dan respuesta a aquella sociedad en la que nosotros nos formamos. Es una sociedad hace 40, 50, 30 años atrás. En la actualidad, como vos planteabas, Gustavo, hay una juventud que necesita de alguna manera de otro tipo de respuesta. Una de las grandes preguntas que yo me hago es si en APA los terapeutas no llevamos adelante una clínica que no responde siempre específicamente a las teorías que venimos discutiendo. Porque me parece que hay un desfasaje. Creo que nosotros somos, de alguna manera, fieles a las teorías,
pero somos infieles en nuestras clínicas. En nuestras clínicas recurrimos, antes hay palabras que son prohibidas, hay palabras que para el psicoanálisis son prohibidas, y hoy están en constante revisión, y las clínicas también, porque por ejemplo, yo en los últimos años he abierto mi consultorio, he abierto mi estudio hacia otras líneas como la psiquiatría, he escuchado neurociencias, he escuchado apoyaturas biológicas de las patologías, he escuchado y me he puesto a estudiar y he visto otras instituciones que crecen muchísimo más que la nuestra, pero donde conviven otro tipo de teorías y donde uno se enriquece de otro modo y que son más atractivas a los jóvenes. Cuando, por ejemplo, yo he ido a dar supervisiones y clases al hospital, muchos jóvenes me decían que los psicoanalistas somos muy difíciles, que no nos entienden. En cambio, las técnicas cognitivo-conductuales son mucho más fáciles y las pueden adaptar a la clínica. Cuando hacemos el intento de explicar psicoanálisis de una manera sencilla, práctica y que pueda tener acceso a la clínica actual, la cosa cambia y la atracción hacia las teorías también cambia. Me parece que ahí tenemos una cuestión y entonces yo dividiría hoy, para terminar esta parte, que me parece que en el posmodernismo existen dos tipos de instituciones. Unas instituciones centrípetas y otras centrífugas. El peligro es con nosotros encerrarnos en una institución centrípeta. Seguimos hablando de un psicoanálisis oficial, seguimos sosteniendo teorías que nos complacen mucho a nosotros, que decimos que son de actualidad, pero que no son de actualidad porque no son del todo recibidas como nosotros estamos esperando. No es lo que nosotros somos, sino cómo nos ven, cómo los ven los de afuera, o cómo nos ven en esta realidad. ¿Qué respuestas tenemos? Me parece que esta es la cuestión, perdón. Entonces, me daría la impresión que la otra posibilidad es que podamos convertirnos en una institución centrífuga, hacia afuera. Y la posibilidad es crear vasos comunicantes con otras teorías, abrir otras discusiones, como hace años se viene intentando en APA, pero no con mucho éxito. Pero creo que de eso también deberíamos discutir. Me parece que hay diferencias entre lo que vos planteás, Guillermo, de teoría y lo que trae Gustavo sobre el giro afectivo. Ahí hay una epistemología diferente. No es solo Sennett, no es solo Sara Ahmed, sino Mark Fisher, los que están trayendo una observación de los afectos intersubjetivos que tienen otros planos de comprensión. Entonces, esa juventud que precisa otro tipo de respuestas no la viene a buscar en nosotros, al menos no la viene a buscar en nuestra generación. Bueno, Adrián y Sara. No las busca. No. Las va a venir a buscar en nosotros. Adrián, ¿querés plantear algo? No, me había quedado pensando esto de cómo transmitir a los jóvenes que había dicho Gustavo, ¿no? La importancia de la institución, porque hay como una tendencia a perder cierta asimetría, ¿no? La tecnología pasa a ser un poco como la gran democratizadora, ¿no? Cualquiera puede publicar lo que sea, ganar minutos de fama en YouTube, decir que la Tierra es plana, porque es más importante la opinión que el hecho en sí, que el hecho científico en sí mismo, ¿no? Entonces eso me parece que también vamos como descreyendo las instituciones. El tweet. Por eso no importa quién habla. El arte del disimulo, la máscara, ¿no? Y eso es un tema porque no hay transmisión entre generaciones, no hay cultura sin ese puente.
sin alguien que uno mire y diga es un referente. Porque ni siquiera estamos hablando de parricidio, sino que estamos hablando de una orfandad absoluta y de una orfandad que no tiene, digamos, no hay forma, digamos, no es a propósito, digamos. Son modos de ser que tienen que ver con esto, no. ¿Para qué te dice? El para qué, ¿no? Haría esto, lo dejaría aplicando la palabra vos, por favor. Sarita, Sí. Abel, Clara. Sí, a ver, no hace tanto, yo, o no sé si todos, usaba la palabra híbrido para expresar, por ejemplo, sobre alguien, es un tanto híbrido, o en cuanto a un sabor, es híbrido, digamos. Yo creo que el riesgo es ese. El riesgo es eso respecto de lo que asumimos como naturalmente híbrido en los contextos actuales. Digamos, ¿cuál es el eje? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que le da cierta consistencia a la actividad que se realiza? Para que no se torne híbrida en el sentido de que la utilizábamos antes, digamos. Esto no habla de que una sesión por Zoom no pueda ser una sesión que ha pasado algo, o que una sesión presencial lo sea, pero me parece que ahí yo no descartaría de dónde venimos en cuanto a esa idea de no perder un eje, porque yo creo que el trabajo en sí mismo tiene algo de muy artesanal, sobre todo el nuestro. En ese sentido yo no sé, o sea, dijeron muchas cosas y el primero es el eje. Para que una institución se sostenga como tal, tiene que tener un eje. En ese sentido, yo creo que nuestra institución está un poco perdida, digamos, y no son desvíos creativos, son una cosa un poco perdida. Pero eso es una sensación personal, que quizás no es solo personal, es colectivo, pero eso no es dramático, no es dramático, por ahí es para tener en cuenta. Así como nosotros tenemos en cuenta cuando algo nos perturba y nos hace sentir que estamos perdiendo el eje, el buscar el eje que nos sostiene para el ejercicio propio de lo nuestro. Yo no sé si el corte es tanto en cuanto a lo generacional. Yo atiendo muchos adolescentes y la verdad los más desesperados por volver al consultorio y por poner el cuerpo y por traer sus relatos, no eran cuestiones virtuales, sino que era inclusive contar cosas de lo virtual, pero a través de un relato, eran los adolescentes. Y por ahí personas de más edad querían mantenerse por Zoom, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es que en realidad el entre de las cosas es un entre insospechado. ¿Cuál es el lugar por donde? Porque el tema es también que no los traigan y los lleven, sino el viajar y el perderse, esto de los desvíos. Es importante perderse para encontrar cosas, ver cosas nuevas y llegar a un lugar y poder decir lo que va a estar ocurriendo. En ese punto yo creo que eso nunca está agotado. La naturaleza humana, quiero decir, ¿no? En ese sentido, tenemos un capital propio que no hay que perder nunca, que es un capital propio del que disponemos. No, me parece que no nos dediquemos al psicoanálisis. El psicoanálisis subsiste. A pesar de las instituciones y por las instituciones. Las dos cosas. Tiene esa dualidad lo institucional que muy bien lo dijo Elna respecto de esta cuestión de que las necesitamos. Es importante que estén, es importante lo narrativo al respecto, la transmisión, Tengo que pero a la aportar, vez, Sarita, porque estamos terminando la hora. y a la vez no. Bueno, Podemos extendernos 10 minutos más. Bueno, está Abel y Clara. ¿Lo querés, Piros? Si pueden ser como breves, pero en el sentido espontáneo de la brevedad. Bueno, Sí. bueno, buen día. Gracias. Trataré de responder a lo que pide Yamil. Yo me quedo. Pensaba que lo que pasa
digamos, lo que dijo Adrián del Instituto de Berlín, cuál era la idea original del Instituto de Berlín, puede servirnos como orientador de este rumbo un poco errático que decía Sara y que coincido que tiene nuestra institución. Digamos, ¿para qué la queremos la institución? Y en ese sentido me parece que es interesante ver lo que pasa en la APA con el movimiento de candidatos. O sea, bueno, vos sos un poco de afuera, pero contamos un poquito. Hay un grupo, digamos, que es el grupo de analistas de información, que tiene su propia agenda científica. O sea, busca una institución, pero genera un espacio en donde, como decía Adrián, se busca la experiencia de los mayores, se busca compartir experiencias, y entonces me parece que es un modelo que por alguna razón a nosotros nos cuesta asumir, y es que pretendemos que desde arriba la historia o nosotros dirijamos, digamos, el rumbo de las cosas y no atendamos a la demanda de lo que es la gente más joven. O sea, la gente más joven está ahí y tiene su propia agenda, y no es que se arreglen entre ellos. Ellos llaman a gente a las cosas. Entonces, yo diría, para tratar de salir de eso, yo empezaría buscando, a ver, miremos lo que consume la gente. Digamos, nuestra gente joven busca esta institución, pero con una agenda propia. Está muy lejana, yo diría, casi en antagonismo con la agenda institucional. Creo que tenemos un problema serio en ese sentido. Y creo que una cosa que vos dijiste que me parece que es importante, la facultad, hoy en día muchos jóvenes dicen que no hace falta ir a la facultad. Sin embargo, es muy difícil ser analista. El tema es cuál es la institución que le queremos proveer. O sea, yo creo que se puede vivir sin ser exitoso, lo que se llama bien exitoso, sin ir a la facultad. Los jóvenes te lo dicen. Es muy difícil eso, hacer un psicoanalista que no esté con nadie. Creo que esta institución se complejizó tanto que hizo complicado esa oferta. Pero creo que necesitamos de esta mini institución que atienda la demanda del consumidor de alguna manera, y creo que no lo estamos atendiendo. Hay planos superpuestos. ¿Visto cómo se ve? ¿Judith y Clara? Clara y Judith. ¿O Clara y Judith? Bueno, lo mismo, lo mismo. La Judith. Lo que pasa es que yo me la sentí. Primero. Voy a ser muy breve. Voy a contar algo que leí que me pareció fundamental. Las plantas hacen lo suyo, los animales hacen lo suyo y los humanos hacemos lo nuestro, ¿no? No somos ni mejores ni peores, pero lo que hacemos los humanos todavía no lo pueden hacer otros, ¿sí? Entonces, hay una experiencia con lo que leí que me pareció extraordinario, es cómo cambiar la educación, ¿sí? Hay que empezar por ahí, por la creatividad, que no tiene que ser más memorística, y cómo lograr que los chicos hagan tareas que le ganen a las máquinas, el chat nuevo, el chat GPT-4, ¿no? Es decir, cómo hacer que los chicos hagan trabajos que superen lo que las máquinas pueden hacer, que sean premiados por eso. Bueno, tengo muchas más palabras, pero... ¿Hay alguien? Una cosa es que me quedo pensando por qué decimos virtual o presencial. Que virtual es no real. Lo tendríamos que decir online y presencial, con dispositivos o presencial. A mí lo traigo como tema porque no es virtual cuando no es presencial. Hay una presencia con un dispositivo, no hay una virtualidad de que el otro está en su holograma. El otro está en su persona, pero con un dispositivo. Bueno, lo traigo porque a mí eso me hace ruido un poco. El otro, bueno, me encantó el tema de que van a ser necesarias las instituciones, y no es la intemperie, y que no son solo las teorías las que arman la institución, sino la política afectiva, y el tema del lazo afectivo. Eso es lo que me parece que también arma la institución, y también la formación de los analistas, y el amor de transferencia en el sentido amplio a la institución.
y todo eso. Entonces, bueno, nada, en eso soy más optimista. Y otra cosita con respecto a lo que no preguntan los alumnos, yo también enseño en grado y enseño virtual y presencial, porque estoy en 2 facultades y bueno, me tocó, cuestión que no importa. Y es cierto que se esconden con la cámara y se acostumbraron a esconderse. Y la pregunta es si cuando preguntan se deschavan. Si vos le preguntás algo solo al hablar, ya se nota que no entendieron nada. Y mi impresión es que los chicos entienden menos cuando uno da una clase virtual, porque por lo menos en mis años de clases, también en masa, en la UBA, vos le ves la cara y te das cuenta si te entendió o no te entendió. Y te das cuenta, el que quiere preguntar y no se anima, y hasta le puede decir, che, vi que no entendiste, a ver qué pasa, y me parece que eso lo construye también. Bueno, nada más. Bueno, Cristina, José, perdón, Bea, José, Celia. Sí, Pero no. felicito por la actividad, creo que da para más de una mesa, supongo. Gracias. Yo voy a tomar, tal vez voy a unir arbitrariamente dos ideas. Me gustó la idea de Adrián, de Pablo, de pasaje del pueblo judío a Pablo, que es una buena imagen. Freud, lo único de los 3 puntos que leíste, el segundo es el que menos me... De los 3 que decís que cita Freud, el segundo es el que menos acuerdo, pero no importa. Y voy a tomar de lo que vos decías de las instituciones, algo que a mí me parece muy importante, que va con la idea esta que somos generación puente, yo más que vos, que es el diálogo intergeneracional. Yo no estoy tan de acuerdo con que el futuro esté asociado solo con lo nuevo, con los jóvenes y demás. Yo creo que los mayores tenemos la responsabilidad de poner nuestra parte en la narrativa. Esa narrativa que nos constituye y nos hace formar parte de una institución. Por lo menos a mí, en lo personal, ha sido muy útil. Y quiero comentarles como anécdota que hace poco tuve a raíz de esto una conversación muy amable con Moisés, con Jaime Spilka, para que me explicara cómo era allá en el 76 cuando él fue presidente de la APA. Y necesité, por suerte, Jaime está y contesta y responde. Y para mí fue muy esclarecedor para saber a dónde estoy parada hoy. Estábamos hablando del 76. Gracias. Gracias, Cristina. Diálogo intergeneracional, sí, pero no puede haber un movimiento que solo ponga a una generación al poder. La prueba está que Adrián acá es el más joven, entre el Zoom y los presenciales. ¿Quién es? Ah, nuestro técnico. Claro, nuestro técnico. Me parece que ahí hay un debate, ¿no? En el que no estamos... Yo creo que hay que seguir dándole vuelta a esto. No, yo no digo lo que vos... Yo digo que no digo lo mismo que vos. Y que esto hay que ponerlo en debate. Beatriz. Era volver a los 17. Sí, sí. Es lo humano. Vi una película El suplente que apuntaba a lo mismo que vos estás diciendo con respecto a la música. Y en parte también lo que dijo Guillermo con respecto a lo social y las enormes diferencias de clases sociales y la pobreza que tenemos en todo el mundo, no solamente. Desde ese lugar, ¿cómo captar? Y yo señalaría fundamentalmente el tema del afecto. Porque a través de la música, o lo que vos decías, que quizás así se puede hacer el enganche, empiezan a aparecer las personas, digamos, lo humano. Es cierto que nos deshumanizamos. Me acuerdo de un artículo de CISEC que dice que el problema no es el chat GTP, sino que en realidad es que hablemos como el chat.
que dejemos de ser humanos, ¿no? Es decir, valorizo, como se planteó acá, el tema del lazo social, y eso solo se logra a través de las instituciones. El tema es cómo podemos hacer para que hacer ese puente, ese pasaje, y poder hacer algo mancomunado, pensando en Pablo, los judaísmos y los musulmanes, ¿no? Que tanto afectado está en todo el mundo, porque si vemos lo que fueron estas fiestas, fueron calamitosas, en donde no había una posibilidad de diálogo entre nuestros. José. No, primero lo voy a hacer ya. Yo me quedé pensando en el tema de las instituciones, del crecimiento o no crecimiento de las instituciones, en las palabras prohibidas. Y también pensé en las palabras que están obsoletas, que no se pueden cambiar, y que siempre lo pensé. Por ejemplo, ¿por qué se sigue hablando de claustro? Es una palabra realmente que remite a lo cerrado, a lo no abierto. ¿Por qué se sigue hablando de seminario? También remite a seminario y remite a otras épocas. ¿Por qué hablamos de supervisión? Yo cuando era candidata escribí un trabajo acerca de eso y la desglosé la palabra. ¿Super qué? Pensaba en el superhombre que veía a través, el que supervisa tiene esa posibilidad de ver más allá del que el que está supervisando. Bueno, me parece que esas palabras que para mí son obsoletas remiten a la imposibilidad en la institución de poder abrirse y salir de otras cosas, ¿no? Y estaba pensando en que yo hace poco envié en las Pascuas Judías, envié un relato acerca del éxodo de Egipto y que hablaba de que la gente que se fue de Egipto y atravesó el desierto, no quería seguir adorando los ídolos que los egipcios le obligaban a adorar, y que aceptaron la incertidumbre de lo que implicaba el atravesar el desierto para encontrar cosas nuevas. Y que no eran solamente los judíos los que habían dejado el Egipto, sino que también otra gente que se negaba a adorar ídolos y que querían otras cosas nuevas. Me parece que esto también tiene que ver con nosotros y con la institución, ¿no? Gracias, me pareció una mesa muy linda y me gustaría seguirla. Sí. Voy a tratar de articular algunas cosas y voy a plantear una pregunta la que tengo, ¿no? Honestamente. Primero, Guillermo habló de un cambio de época, que estamos viviendo en un cambio de época. Gustavo dijo, estamos cambiando tiempo, espacio y realidad, y que esto acontece rapidísimo. O sea, no es que como la primera revolución industrial que implicó 2 generaciones, y entonces hubo tiempo de adaptación. Esto lleva 10 años, 15 años. El primer iPhone es 2007, o sea, estamos hace 14 años con el celular, no hace tanto tiempo, no es una generación, sino es en nuestra generación, y Gustavo habló de pasaje. Entonces, a mí, vuelvo, por un lado, lo escuché ayer a José María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, que dijo, la casa es WhatsApp. La casa es WhatsApp, se acabó la intimidad, hablando de cómo se juega la política. Entonces dijo, el concepto de intimidad no existe más, sino nuestra casa es WhatsApp. Súper lúcido, vale la pena escucharlo. Entonces uno se pregunta, nosotros psicoanalistas trabajamos con un concepto de intimidad que está cambiando. El concepto de intimidad con el cual nos movemos va a desaparecer para hacer otro, no sabemos cuál, pero estamos en un... Se habló de lo humano, como si lo humano fuese lo creativo. El humano también es lo repetitivo y lo destructivo. Esta idea de que lo humano es lo creativo, solo lo creativo me parece que es limitar lo humano. Lo humano también es repetir, repetir y repetir. Quiero decir, el tiempos modernos de Chaplin es humano, es parte del humano, estar
repitiendo lo mismo. Entonces, yo me preguntaba en relación al psicoanálisis, a la institución, tomando lo que dijo Guillermo y lo que traía Adrián, ¿no? ¿Cómo es el concepto de inconsciente que va a perdurar? El concepto de inconsciente surge en la modernidad, Freud. El concepto de inconsciente es una creación o un descubrimiento. Es una creación. Con el cambio del tiempo cambiará esa creación. O sea, las creaciones van cambiando. Es un descubrimiento, uno lo supone un poco más duradero en el tiempo. Uno descubre el plomo, y el plomo sigue siendo plomo a lo largo del tiempo, aunque lo haya descubierto o no se haya descubierto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si esta institución está centrada en el desarrollo, en el conocimiento del inconsciente, ¿de qué inconsciente hablaremos dentro de 5 o 10 años o 15? ¿Será el mismo del que hablamos en el siglo pasado o será otro concepto a partir de pensarlo no solo como un descubrimiento, sino como una invención? No sé la respuesta, pero esto es lo que me ocurrió. A mí me parece que está bueno esto de centrarnos en lo inconsciente, ¿no? Pero desde Freud a hoy, el concepto de inconsciente mutó muchas veces, se amplificó, sufrió aleaciones. No hay un concepto puro, ¿no? Está en constante movimiento. Bueno, acá nuestro mayor hombre tecnológico, que es Guillermo, me está haciendo señas de que tenemos que terminar. Tengo... Lo que vos decías de la política. Parece que es otro punto. Es de la tecnología, la manipulación y la creación. Yo no sé lo que plantea José del inconsciente, pero que el impacto sobre el yo sí tenemos que estudiarlo por esto que vos decías, me parece un aporte. Muchas gracias. A ver, Noemí y Silvia pidieron la palabra y no tengo tiempo de dárselos. Tenemos que cerrar. Gustavo, ¿te gustaría decir algo? No, por favor. Bueno, creo que podemos darnos por satisfechos en el sentido que tenemos más, salimos con más preguntas de las que entramos. Tal vez habrá una segunda mesa del café psicoanalítico sobre este tema. Me parece que deberíamos hilar más fino entre pasillos por los temas que vinimos trabajando. En el 2018 el café se anticipó y planteó qué nos sucede malestar y bienestar en la era digital. En el 2021, todo Zoom, nos planteamos cómo el contexto determina el funcionamiento de las instituciones. Ahora nos estamos planteando este tema. Bueno, creo que lo importante es no idolatrizar a los padres, pero no quedarnos en la orfandad, ¿no? Un poco creo que estas palabras suman algo en relación al porvenir de la... Por la tela, lo mismo el adolescente. Lo importante es separarse sin desgarrarse. Si no hay una tela que te sostiene en el ida y vuelta, se producen desgarros, agujeros psíquicos, etc. Y ese es el modo del lazo que tenga separación, ahora, ausencia. Algo trajo Adrián respecto de que algo se pierde, ¿no? A ver, algo se va a desgarrar. Bueno, gente... Bueno, muchas gracias a los panelistas y a Gustavo que vino. Gracias.